semana estaré compartiendo con ustedes un video con 2 ejercicios que serán de gran importancia en el transcurso de la asignatura. Entonces el primero dice así: un tanque es construido con una serie de cilindros como se muestra en esta imagen. Los tanques contienen aceite con una densidad de 915 kilogramos sobre metros cúbicos, contienen agua con una densidad de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, contienen glicerina con una densidad de 1300 kilogramos sobre metros cúbicos y contienen mercurio con una densidad de 13600 kilogramos sobre metros cúbicos. Un manómetro de mercurio es arrojado en el fondo del tanque. Calcular la lectura del manómetro. Bueno, después de analizar e identificar lo que nos pide el ejercicio, es importante tener en cuenta la figura que este nos proporciona. Entonces aquí observamos 3 sustancias y observamos la altura o el nivel de cada una de ellas. También tenemos todas sus densidades y nos piden la lectura del manómetro de mercurio. Entonces, para poder encontrar la lectura del manómetro de mercurio, podemos solucionarlo de la siguiente manera. Tenemos la densidad del aceite por la gravedad por la altura más la densidad del agua por la gravedad por la altura más la densidad de la glicerina por la gravedad por la altura menos la densidad del mercurio por la gravedad por la altura. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar esto, podría decirse que aquí se encuentra la incógnita de nuestro ejercicio, pasarlo del otro lado del igual y cambiar su signo de negativo a positivo. Entonces quedaría la densidad del aceite por la gravedad por la altura más la densidad del agua por la gravedad por la altura más la densidad de la glicerina por la gravedad por la altura, que será igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura. Entonces, la densidad del aceite sería igual por gravedad por altura más la densidad del agua por gravedad por altura más la densidad de la glicerina por gravedad por altura, que sería igual a HM, y todo esto se dividiría entre la densidad del mercurio por la gravedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este punto? Vamos a reemplazar los datos para poder así encontrar finalmente el valor de la altura del manómetro del mercurio que nos arroja el manómetro de mercurio. Entonces, la densidad del aceite es 915 kilogramos sobre metros cúbicos por 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Por la altura, que en este caso sería 0,1 metros, esto más la densidad del agua, que serían 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por 9,81 metros sobre segundos al cuadrado por 0,1 metro, que vendría siendo la altura de este, más, dice, la densidad de la glicerina, que en este caso vendría siendo 13.000 kilogramos, 1300 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿ya? Por 9,81 metros sobre segundos al cuadrado por 0,2 metros, porque sería la suma de estas dos alturas. Todo esto lo vamos a dividir, entonces HM es igual. Todo esto lo vamos a dividir entre la densidad del mercurio, que sería 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos
por 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, que sería la gravedad. Entonces, finalmente, la altura del mercurio va a ser igual a 0,33 metros o 3,3 centímetros. Y así damos por terminado nuestro primer ejercicio. Bueno, la siguiente pregunta nos dice: se mide la presión manométrica del aire que está en el tanque, como se muestra en la figura, y resulta ser de 65 kilopascales. Determinar la diferencia de la altura en los niveles del mercurio. Bueno, inicialmente, antes de entrar a buscar una solución para nuestro ejercicio, debemos analizar la figura que nos plantean como tal el problema. Entonces nos dicen que la presión absoluta de nuestro sistema es de 65 kilopascales, que la altura de los niveles del agua es de 30 centímetros, que el mercurio posee una gravedad específica de 13,6 y que la incógnita a despejar o a buscar es la altura de los niveles del mercurio. Nos dicen que el aceite tiene una gravedad específica de 0,72 y que la altura de este es de 75 centímetros. Entonces es recomendable sacar todos los datos importantes de esta manera para llevar un orden pues en el posterior desarrollo de nuestro ejercicio. Entonces tenemos la presión absoluta más, ¿por qué más? Porque es signo positivo. Todo esto es un manómetro, entonces tiene forma de U. Todo lo que descienda va a ser con signo positivo y lo que ascienda va a ir en signo negativo. Entonces, la presión absoluta más la densidad del agua por la gravedad por la altura menos la densidad del mercurio por la gravedad por la altura menos la densidad del aceite por la gravedad por la altura menos la presión atmosférica. ¿Por qué la presión atmosférica? Porque nuestro manómetro está abierto. Entonces, recordando o retomando conceptos previos, nos dicen que la presión manométrica es la resta entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Entonces tenemos la presión manométrica más la densidad del agua por la gravedad por la altura. Ya aquí podríamos ir empezando a reemplazar las alturas. Les dicen que la altura de los niveles del agua es 0,3 metros menos la densidad del mercurio. Nuestro ejercicio nos dan la gravedad específica. Entonces aquí retomamos conceptos previos en donde nos dicen que la gravedad específica es igual a la densidad de la sustancia dividido entre la densidad del agua. Entonces reemplazamos, despejamos la densidad del agua, pasa a multiplicar por la gravedad específica y así obtenemos la densidad de la sustancia, es decir, del mercurio. Entonces tenemos menos la gravedad específica por la densidad del agua por la gravedad por la altura menos. Aquí en el caso del aceite también vamos a hacer lo mismo. Vamos a despejar la densidad del agua, la pasamos para acá y la multiplicamos por la gravedad específica pues de la sustancia. Entonces sería menos gravedad específica del aceite por la densidad del agua por la gravedad por la altura, que en este caso también podríamos reemplazar, que nos dicen que es 0,75 metros. Entonces, aquí ya podríamos ir reemplazando o podríamos determinar de una vez, para hacerlo directo, podríamos determinar que la incógnita es la altura de los niveles de mercurio. Entonces tendríamos la siguiente ecuación al momento de despejar.
La altura es igual a presión manométrica más la densidad del agua por la gravedad por la altura por la gravedad específica del aceite por la densidad del agua por la gravedad por 0,75 metros, que sería pues la altura de los niveles de aceite. Todo esto lo vamos a dividir entre la gravedad específica del mercurio por la gravedad, por la densidad del agua por la gravedad. Entonces, esto sería igual a, ahora reemplazamos. $65.000 pascales más la densidad del agua, que serían 1000 kilogramos sobre centímetro cúbico por 0,3 metros por la gravedad específica del aceite, que sería 0,72 por la densidad del agua por 9,81 metros sobre segundo cuadrado por este lado 0,75, y todo esto lo vamos a dividir entre la gravedad específica del mercurio, que es 13,6, por la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre centímetros cúbicos por 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Y la altura finalmente nos va a dar 0,469 metros.